todos, qué gusto verlos. Querido amigo de Camilo Aldao, gracias por recibirnos en esta reunión que es tan importante para nosotros, los radicales y todos los simpatizantes que tenemos, ¿no es cierto?, que acompañan nuestra idea y a veces no militan, pero hoy veo mucho acá. Vamos a hacer el formato de esta charla, porque de eso se trata, aprovechar que está Rodrigo acá, donde vamos a incluir la prensa y vamos a interactuar con la reunión en sí. Vamos a hacer dos cosas en una para que sea mucho más llevadera y que podamos aprovechar mejor el tiempo y aprovechar mejor la visita de Rodrigo. ¿Bien? Así que los periodistas, cuando termino, podemos arrancar. Agradecerle a Camilo por recibirlo, agradecerle a Rodrigo por estar, ¿no es cierto? Es tan importante para nosotros que esté nuestro candidato a gobernador. Ale Ferrero, que es legisladora, también que lo está acompañando. Bueno, Matías, Cali, que son viejos conocidos nuestros, y sobre todo agradecerle a los 14 circuitos de la Unión Cívica Radical que tiene conformado este departamento, que no falta ninguno, a los 7 de los 8 intendentes que tenemos. Falta solamente Lucas Pelazzi porque tenía un compromiso asumido antes de esta reunión, y lo mismo para los secretarios de gobierno y los concejales que hoy se encuentran acá. Así que muchísimas gracias a todos. Y en lo personal, agradecerles porque siempre están predispuestos a acompañar en momentos difíciles que para hacer política, porque está muy complejo y ustedes están siempre y no ponen ninguna excusa. Así que muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo, por estar, y bueno, espero que la pase bien por acá. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Joséchu, la verdad que, y gracias por lo pedagogo y lo organizador que son, me facilita la tarea. Me parece muy bueno este criterio de abordar a la prensa y que me pregunten todo lo que consideren, de coyuntura, de situación provincial, nacional, regional, de política, porque seguramente en las charlas con los periodistas hay muchas de las cosas que después quiero conversar con ustedes, entonces nos tratamos más productivo y más práctico. Para mí es un honor estar de vuelta en este departamento que estuve recorriendo todo el día de hoy. Salí temprano, estuve por varias localidades, me quedaron algún que otro pueblo, relevando problemas que antes uno estudia, pero es muy importante ir a cotejarlo. Pero particularmente es un honor para mí estar en Camilo Aldao. Gracias, intendente, gracias Mario, gracias Cari por esta anfitrionada que me dan. Gracias, Joséchu, por hacerte cargo de este departamento tan importante para Córdoba. Gracias a todos los intendentes que están hoy acá presentes. Probablemente este sea el departamento donde nuestra expresión política más fuerte y más organizada está, en la provincia de Córdoba, de manera que es un honor para mí que ustedes me reciban acá. Gracias, Matías, que es otro referente que ustedes tienen acá y que a mí, no sé a ustedes, pero por lo menos a mí me enorgullece con el coraje que está llevando adelante un rol opositor que hace muchos años que nos veíamos en la provincia de Córdoba. Y me parece que el diagnóstico que vamos a trazar sobre la situación de Yayora tiene mucho que ver con la tarea que hacen estos legisladores. Alejandra, que es una laburante incansable, va de punta a punta, que es de la capital y ahora está acompañándome acá. Y a todos los dirigentes, su gran mayoría de nuestro partido, pero Cali me decís que hay gente de la sociedad civil, presidentes de consorcios camineros, distintos comerciantes. Bueno, yo a disposición, agradecido de que me reciban y con mucha expectativa de poder tener un ida y vuelta con ustedes, relevando problemas, siendo creativas en las soluciones que este departamento tan lindo y tan fuerte de Córdoba merece hace mucho tiempo. Así que si les parece, arranquemos con las preguntas, después nos dejan los periodistas y nos ponemos un poco más picantes, como quien dice, para hablar de los pasos políticos a dar en las coyunturas que se vienen. Bueno, gracias Rodrigo, bienvenido a nuestra localidad. Y bueno, la pregunta mía tiene que ver un poco más con el tema político, no sé si también podés responder, calculo que sí. Nuestro departamento, como bien lo decís vos, es un departamento muy productivo, muy de trabajo, y como siempre decimos, es uno de los que más aporta en cuanto a las contribuciones, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Pero un poco de lo que nos vuelve, ¿cuál es tu propuesta
¿Qué es lo que pensás? Seguramente viniendo para nuestros lugares, has visto el estado de las rutas, nuestro sistema de salud, nuestro sistema de transporte, que bueno, no condice con todo lo que aportamos en cuanto a impuestos y demás. Bueno, te agradezco, coincido en el diagnóstico. De hecho, me frené a agregar particularmente las 6. Yo observo un Yayora que le gusta posicionarse electoralmente sobre problemáticas nacionales que son atendibles y discutibles, pero la verdad que a él le toca la responsabilidad de hacerse cargo de problemas provinciales. Entonces, le gusta reflejar la situación de las rutas nacionales, sin embargo, las rutas provinciales las veo en pésimo estado, las 6, que les atravieso a ustedes, una de las más importantes del interior productivo. Estuve en la 10, en la 2, todas arterias provinciales de mucha relevancia están en muy mal estado. Ni hablar el transporte interurbano, lo saben particularmente ustedes acá, los de Camilo Aldao, que no tienen ninguna conexión para llegar a Marcos Juárez, tampoco lo tiene Corral de Bustos, tampoco lo tiene Isla Verde y los problemas que eso trae aparejado para después de Marcos Juárez o pivotear a Rosario o a Córdoba o ir al hospital regional. Los hospitales, le decía José que estuve en tu hospital, estuve también en el de Marcos Juárez. Bueno, en Marcos Juárez ahora se vienen las elecciones, aparece de vuelta el gobierno provincial. Hay un diagnóstico que se repite a lo largo y ancho de la provincia de Córdoba. Por ahí los hospitales zafan en infraestructura, algún que otro aporte de aparatología, pero no tienen médicos, pero no tienen especialidades críticas, faltan pediatras, obstetras, oncólogos, faltan enfermeros. Es más redituable siempre inaugurar una sala que mantener con un servicio adecuado la salud pública. Luego a un gobernador que le gusta hablar del PAMI, no está mal que hablemos del PAMI, hay muchos problemas del PAMI, pero sucede que la responsabilidad primaria que tiene Yayora es administrar el APROS, que es la obra social provincial, y el APROS ha sido el responsable principal de que esta provincia, que tenía 400 clínicas privadas, hoy no llega a 100, es decir, ha habido una muerte sistemática de las clínicas privadas por las demoras en el pago de la obra social provincial, muy mal administrada, que siempre ha sido una caja. Y el corazón de nuestra propuesta alternativa del gobierno de la provincia de Córdoba tiene que ver con lo que vos decís y cae particularmente de una forma más contundente en este departamento. El corazón de nuestra propuesta es reducir burocracia y bajar impuestos. Córdoba está en el récord de la presión impositiva en ingresos brutos y todo ese es un escándalo que aumentaron los inmobiliarios desde que llegó Yayora. Desde que llegó a la fecha de inflación acumulada del 290%, el aumento de los inmobiliarios ha superado el 500%, pero además esta aspiradora de recursos que es el gobierno provincial cobra impuestos ocultamente. Entonces los peajes que vos pagás acá, la SEI hace 2 años tenía peaje, ahora no lo tiene más, pero los peajes que vos pagás acá aumentaron desde que llegó Yayora de 300 pesos a 3.000 pesos, aumentaron un 900%, y la inflación fue del 260%. El transporte urbano aumentó un 550%. La luz aumentó un 800%, más los que tienen cooperativas, como ustedes acá, que encima las cooperativas terminan cobrándole más caro a los usuarios, porque la boleta de la luz ya ahora te saca un impuesto para obras. Es decir, todo ese andamiaje de asfixia impositiva, ¿a qué fines? A los fines de sostener una burocracia, y esto no es un discurso de que el gasto de la política lo eliminás y con eso te ahorras. Acá verdaderamente son 30 años de peronismo que han ido sedimentando un Estado verdaderamente desmesurado, y voy a dar ejemplos gráficos. Córdoba tiene 13 ministerios, Mendoza tiene 7. Tenemos 9 agencias que nosotros vamos a eliminar. El 40% del presupuesto se gasta por afuera de la administración central. 79.000 empleos públicos tenían en 1999 cuando desembarcaba el peronismo, 130.000 empleos públicos tienen ahora. Y los ejemplos pueden ser muy concretos. Vengo de la ciudad de Marcos Juárez, me llamó la atención, no lo recordaba, la verdad, la dimensión de la infraestructura del centro cívico que diseñaron. 16 centros cívicos, casas secundarias del Panal, cuando los servicios que se brindan son los que históricamente dio el municipio, más aún hoy que se pueden dar digitalmente. Entonces, lo que te quiero decir es que para un departamento como este, que le aporta tanto en términos comerciales, productivos e industriales a la provincia de Córdoba, no hay secreto. Hay que bajar las alícuotas de ingresos brutos y para eso hay que bajar los inmobiliarios, hay que dejar de cobrar ingresos brutos
a los servicios agropecuarios, hay que quitarle los fondos que se desampan en la boleta de luz, que hacen que Córdoba tenga la boleta de luz más cara de la República Argentina. No lo digo yo, lo dice el CONICET y la UBA. Y eso lo puedes hacer si disminuyes la burocracia. Y nosotros lo que vamos a hacer es disminuir la burocracia, dejar de lado toda esta estructura, todo este gasto político desmensurado y tener un gobierno transparente, porque la plata que se roban es escandalosa. Entonces, no hay soluciones mágicas. Hay un grupo que se ha ido empeorando cada vez más en una de las provincias más fuertes, más ricas, que le ha permitido el peronismo sobrellevar el gobierno pese a esta poca eficiencia en el gasto. Entonces, la forma de que devuelva todo lo que le aporta Marco Juárez a estas ciudades, que las veo quedadas en el tiempo muchas veces con problemas que se reiteran y cuando no se agravan, es con una administración de esas características. Muchas gracias. Por favor. Buenas noches, de Loredo Moleva, en el canal 2 de Soca TV. Muy bien. Bien, sí, se habla mucho de eliminar últimamente. ¿De qué? De eliminar usted, eliminar nosotros. Pero aquí de estos tantos problemas que tenemos en el departamento, sobre todo uno lo mira desde el punto de Camilo Atao, ¿no? Que nos cuesta viajar de Loredo, nos cuesta viajar, no todo el mundo tiene auto, no todo el mundo puede disponer de miles de pesos para ir de aquí a Rosario, de aquí a Córdoba, y cada vez tenemos menos transporte. Ahora, ¿qué propone usted sobre esta solución? Porque si primero usted dice esto, pues además lo vamos a sumar una vez a algo, que es el transporte, por ejemplo, el transporte, de un solo algo puntual, ¿no es cierto? Que tenemos cada vez menos en el pueblo como este. Sí, lo sé, me contaba el intendente que estaba viendo cómo comprar una segunda tráfica, que ya tiene una tráfica, hace 8 viajes para poder llevar a los chicos a Corral de Bustos. Acabo de cronicar este diagnóstico que me llevo de todas las localidades que están sobre la 12, que no tienen un transporte Marco Juárez, las que están como por las 6. Entiendo, Patricia, me corregimos, pero que tienen un solo viaje a Marco Juárez también, el transporte interurbano. Este es un problema que tenemos, ninguno tenés directamente. Los urgentes, Montevideo, creo que tienen uno solo. Este es un problema que se reitera en todo el interior de la provincia, se agrava en los departamentos más alejados de la capital. Y esto es resultado de que hace mucho tiempo se hizo un desastre con el sistema de transporte interurbano de la provincia de Córdoba. No se licitaron bien los corredores, se entregaron, si vos indagás, se entregaron a empresas, todas vinculadas políticamente el sistema de transporte. Entonces lo que nosotros estamos estudiando y vamos a hacer es primero que me encanta este tipo de entrevistas, porque si no todo es coyuntura de que ya vamos a hablar de eso, digamos, ¿no? Si vamos con la libertad avanza, cómo nos vamos a unificar, pero estos temas me parecen, este es el sentido, el motivo por el cual un año antes nosotros estamos recorriendo la provincia, para saber lo que le pasa a estos pueblos, para que me preguntes cómo vamos a resolver eso. Lo que nosotros tenemos entendido es que si hacemos una buena licitación internacional, que revisite todos los corredores, que haga competir las empresas, vamos a acercar una solución mucho más transparente y mucho más eficiente a todo un sistema de transporte interurbano que está literalmente abandonado por desidia, por política y por corrupción. ¿Qué tal? Bueno, Rodrigo, bienvenido al interior, digamos, a Camilo al lado. Un placer tenerte acá y poder tener la posibilidad, por un lado, para que nos puedas plantear y contestar en resumen por qué 27 años son demasiados, como dicen ustedes, por un lado, pero también sintetizado a este reclamo, a este Juli que están impulsando también, que quieren pedir. Tenemos un caso, ayer marchó, se cumplieron 11 años del Ni Una Menos, y un caso obviamente que también nos duele a todos, que ha conmocionado Córdoba y que obviamente vuelve a poner en tela de juicio el hecho del accionar de la justicia como un poder independiente, pero que lo vemos bastante de la mano de la parte política, cuando vemos un padre que apoya a un fiscal que en teoría no preservó una escena. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué es importante marcar esa diferencia hoy? Bueno, arranco por este lado, por nuestra cultura, nuestra formación, por nuestro estilo, que somos una expresión política que hace un culto de la razonabilidad. Cada vez que aparecen temas
tamaña complejidad, tan escabrosos como estos, lo conversaba con los legisladores, nosotros siempre tenemos una impronta institucional y de prudencia. Yo digo porque he escuchado ahora alguna especie, lejos estamos nosotros, que estamos muy metidos en el tema, y me incorporo a diagnosticarlo y dar nuestra opinión. Lejos estamos de hacer amarillismo con el tema, de politizar las cosas. Nosotros no. Lo que sí nosotros estamos para hacer es prender la luz sobre lo que está politizado, que distinto es a politizar las cuestiones. Lejos está de nuestra intención ser investigadores. Eso lo tendría que hacer el periodismo de investigación, que gracias al periodismo el tema avanza y por lo menos se progresa, y ojalá podamos determinar con claridad todo lo acontecido. No estamos nosotros para suplir el rol de los fiscales o de los jueces, pero sí estamos para hacer algo porque es nuestra responsabilidad, porque ningún otro lo podría hacer por nosotros. Entonces, acontecido este episodio, ¿qué hicimos nosotros? 3 cosas y un aporte conceptual. Son 4 cosas. Por un lado, iniciamos el jurado de enjuiciamiento de 2 fiscales. Al fiscal Garzón, que es el que vos señalás, ante la mirada de cuanto menos una investigación rara, lenta, muy prolija, que después de una denuncia de una madre formulada el mismo domingo a las 3 de la mañana, que se la toman 5 horas después, que después amplía, que menciona puntualmente al señor Barrelier, recién terminan allanando 3 días después, ante una conferencia de prensa que va a quedar para los registros históricos por la petulancia, la falta de empatía, cuyo corolario final fue proponer la condecoración de un perro ante un femicidio de semejantes características de una niña de 14 años. Entonces, si nosotros no instamos un juicio o jurado de enjuiciamiento sobre el proceder del fiscal, no lo puede hacer ningún otro. Quiero aclarar esto. Es nuestra responsabilidad. Si no lo hacen estos legisladores, no hay ningún otro que lo pueda hacer. Pero vinimos a hacer 2 aportes más institucionales. El segundo es pedir el jurado de enjuiciamiento sobre el fiscal Iván Rodríguez. Y les voy a dar mi opinión. El fiscal Garzón, debo confesar que tiene entre los conocidos y el ambiente tribunalicio alguna reputación en cuanto a tener algún voltaje en el mundo judicial. Somos muy críticos de la investigación que estuvo, pero el fiscal Iván Rodríguez tiene toda la reputación de ser un puntero del peronismo en el Poder Judicial. Y es el fiscal que dejó en libertad a este barra brava, a este asesino, después del episodio del cual no le falta ningún tipo de matiz. Una niña secuestrada por él, maniatada, le sacó un revólver, le anticipó que se quedara ahí, que venían los tipos que pagaban la plata, la mujer logra escapar. Esa causa cabe entre el fiscal Iván Rodríguez y el fiscal Areca Libertad. Un hecho escandaloso. Y te voy a decir más, yo soy un convencido, no nos vamos a quedar quietos, que vamos a terminar expulsando al fiscal Iván Rodríguez, porque vamos a lograr demostrar, y es conocido en todos los pasillos tribunalicios de Córdoba, que es un puntero del peronismo. Por eso el peronismo le había pagado a Iván Rodríguez el cargo de procurador penitenciario, un cargo de lo que le gusta al peronismo inventar, súper oneroso en el peor momento para hacerlo, y así lo había premiado. Y el tercer paso que nosotros dimos, y que ya da resultado, porque hoy me notifican que terminó dando un paso al costado, es señalar al concejal Ricardo Moreno, que cuando lo presento como concejal, le soy sincero que le bajo el precio, porque le queda chica la banca de concejal. Es uno de los principales representantes, uno de los principales dirigentes del peronismo de la provincia de Córdoba, conductor de las 62 organizaciones del peronismo gremial, uno de los abogados penalistas sacachoros, sacapresos, abogados de cuanto narcotraficante y barra brava habla de la ciudad de Córdoba, y que además es uno de los principales funcionarios del peronismo, que fue quien reclutó a Barrelier y a tantos más, mis queridas amigas y mis queridos amigos. Porque lamentablemente no es un cisne negro Barrelier. Barrelier es un barra brava criminal contratado por barra brava. No es que contrataron a miles de personas y se les cobró un criminal. Contratan barra bravas para que ejecuten acciones de barra brava, arriando gente, llenando actos, instalando campañas del miedo. Entonces,
ese concejal, que es el rey entre tantos otros, que no es una constante del peronismo, son varios los abogados, penalistas. Yo sé que todo delincuente merece una defensa técnica y había que los cordobeses nos tengamos que marcar que esos defensores de organizaciones criminales sean los representantes del pueblo de la sociedad de Córdoba. Es un delirio. Entonces, ese reclutador de Barreguer, que también ofició de defensor de Barreguer, fue el defensor cuando lo dejaron en libertad el año pasado a instancias del fiscal Iván Rodríguez. La pregunta que le formulo yo a ustedes: ¿creen que fue la capacidad de defensa técnica del estudio de Ricardo Moreno la que logró que esté en libertad, o el tráfico de influencias? Es el mismo estudio jurídico que lo defendió hasta instantes antes que se conociera el desenlace más fatal que se pueda abordar en el tema. Entonces, la verdad, señalar que nosotros venimos a hacer política con el tema ni nos hace falta, nunca lo hicimos. El tema es intrínsecamente político. Y lo que nosotros queremos de alguna manera también aportar es que Barreguer es hijo de un sistema. Les acabo de decir la cantidad de empleos que designó el PJ en la provincia de Córdoba. Voy a ir a mi ciudad. Cuando asume Yarlora, entre contratados y becarios, otras modalidades que le denominan, se encuentra con 14.000 personas que cobraban un cheque en la ciudad de Córdoba. Hoy hay 29.000. Es un plan electoral que tiene en su diseño la determinación de contratar a gente pesada, gente de las organizaciones barra brava, es pleno empleo. La barra brava de talleres de Belgrano, de institutos, de Racing, de cualquier club de la ciudad de Córdoba, tiene pleno empleo en el Estado. ¿Y con qué se le paga? ¿Con cargos, con becas? Pregunto, ¿se le paga con favores judiciales? ¿Se le paga anticipándole que va a haber un allanamiento? ¿Se le paga incidiendo para que un fiscal, entre otorgar una prisión preventiva o una libertad condicional, otorgue una libertad condicional? No tengas dudas que está así. Entonces, está en nosotros también hacer ese aporte institucional y político de una causa que tiene muchos ribetes políticos. No lo vas a encontrar nosotros hablando ni de la autopsia, ni de los pormenores criminalísticos. No es nuestro rol ni es nuestra tarea, pero sí es nuestra tarea esta, porque también les quiero decir algo. No sé qué nos está pasando como sociedad, pero yo me crié en una provincia que observaba casos de esta envergadura y que los creía muy alejados de la realidad de Córdoba. Pensaban que eran los casos de Catamarca, la de los Juárez de Santiago y de otras provincias con mucha más liviandad institucional. Sin embargo, hoy, y hago una apelación a lo anestesiada que está la sociedad de Córdoba, hoy si vos te detenés a analizar, en los últimos 5 años tenemos todos los jefes de la policía presos porque desde la jefatura policial organizaban bandas criminales. Los que te tenían que cuidar usaban el sueldo y el arma que vos le dabas, los jefes, no los pobres caras que los tienen a sueldos de hambre. Los jefes de la policía caminera, digo que repasemos, los jefes en cana, porque desde la jefatura de la policía caminera de Córdoba organizaban el delito. Los jefes del sistema penitenciario en cana, porque desde las cárceles de Córdoba organizaban el delito para afuera. ¿Qué nos pasa a los cordobeses? El jefe de los bomberos en cana. Una tragedia en el materno neonatal que deviene la tragedia pediátrica criminalística más relevante de los últimos 50 años de Latinoamérica y que paradójicamente encontró el mismo fiscal y el mismo abogado defensor de la familia. Entonces, nosotros, por más que uno se raspe, por más que uno... A mí me angustia hablar de estos temas, le decía justamente a mi mujer ayer, me llamaban medios nacionales y yo ya estoy cansado de hablar de este tema porque veo el sufrimiento de la madre, del padre, pienso solamente en la vida del abuelo. No sé si tengo ganas de opinar de estas cosas, pero créanme, no somos dueños de verdad, estamos absolutamente convencidos que tenemos la obligación de hacerlo, porque el tema está tendido, el tema es sistémico, el tema es de gravedad institucional
el tema habla mucho de lo que ha pasado con la colonización del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Muchas gracias. Tan corta la respuesta, viste que era mejor hacer esto. Bueno, Rodrigo, vamos a hacer un salto en el tiempo. No es más precandidato, es candidato a gobernador. ¿Va a ir con la UCR, la famosa lista 3, o va a respetar las elecciones que tiene, no sé, por supuesto, las diferentes alianzas que tiene el partido? Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, como estoy haciéndolo, y tengo mucho optimismo que así va a concluir, por más que el peronismo durante todo este año se va a procurar escribir lo contrario, para que confluyamos todos los espacios políticos no peronistas, porque me parece que así se ordenan las prioridades y la responsabilidad que uno tiene. El primer desafío, de hecho lo dije hoy, lo quiero anunciar acá en Camilo al lado, por lo menos yo personalmente, con muchos dirigentes, vamos a trabajar denodadamente para que podamos en la ciudad de Marcos Juárez, así como lo hice, yo era un joven dirigente y traté de hacer mi aporte para que Marcos Juárez se convirtiera en el kilómetro cero de una escudería política que intentó cambiar a Argentina, que yo soy un gran defensor de Juntos por el Cambio. Ojalá que logremos que Marcos Juárez sea el kilómetro cero de la coalición, llámese como se llame, que destiene al peronismo después de 3 décadas ininterrumpidas y sistemáticas de gobierno en la provincia de Córdoba. Pasada esa instancia, que es un desafío que tenemos muy pronto, voy a seguir trabajando para que el mismo frente lo logremos armar provincialmente. Y acá soy claro, a mí me tocó defender el gobierno nacional, a capa y espada diría, en momentos muy complejos de la política, lo gastaba los intendentes, qué buen momento que se han escogido para ser intendentes, está respioso el momento para la política, para las gestiones, para los recursos. Yo, el agradecimiento de los intendentes que son extorsionados por el peronismo y que además les especulan otras expresiones políticas y que les vacían de fondo, mi agradecimiento es eterno, porque no sé cómo hacen estos señores dentro de estos pueblos tan limpios, tan cuidados, la verdad que me enorgullece. No somos lo mismo con las otras expresiones políticas. Yo he defendido mucho al gobierno nacional, muchas de las reformas que llevó adelante no se pudieran haber realizado si no contaban con los 32 votos que nosotros le dábamos en el Congreso. No sé si ha sido más grande el aporte en cuanto que evitamos con nuestro número que prosperen los intentos sistemáticos de desestabilizar el gobierno de Javier Milei y del peronismo. Creo que el mayor aporte lo hicimos por la negativa evitando que eso prospere. Pero también supimos poner peros, y les soy franco, esos peros que a mí me tocaba poner en el financiamiento universitario, en el ajuste que no había un punto intermedio para con los jubilados, en alguna mirada institucional, en fondos para la CIDE, esos peros que yo me pasé poniendo durante 2 años en mi rol parlamentario, sentí que eran bastante incomprendidos en un contexto donde era todo blanco y negro. Siento ahora, con el paso del tiempo, que esa representación política tiene más oxígeno, que la gente un poco la entiende, que básicamente estamos de acuerdo con un rumbo económico, no hay posibilidad ninguna de economía si las cosas no salen lo que vale, quitándole subsidios, si no tenés una macroeconomía ordenada, si no tenés inflación pisado, dólar quieto y una aperturización económica. Pero tenemos diferencias. Esa mirada va a Córdoba. No somos lo mismo que la Libertad Avanza. Yo no soy lo mismo que Luis Juez tampoco. Pero no nos parece que tenemos una propuesta complementaria, que tenemos una idea común, una base común del cambio que necesita Córdoba. Entonces, ese es el argumento conceptual por el cual yo le voy a dedicar todo este año, así como le voy a dedicar a recorrer, para hablar de problemas concretos, transporte interurbano, los hospitales, la seguridad, el narcotráfico, que el éxito de Puyol le trae el narcotráfico particularmente a este departamento, porque ya hay pistas clandestinas, lo conoces en Corral, lo conoces en Arias, lo conoces en Marcos Juárez. Aparte de hablar de esos problemas e ir construyendo una alternativa real, concreta, voy a ir de la mano procurando que estemos juntos. Y te lo dice alguien que seguramente tiene muchos errores, que ha cometido muchos errores, que seguramente cometerá.
para adelante otros, que no se cree dueño de la verdad, pero que tiene legitimidad para plantearlo, porque la vez pasada, después de 27 años de peronismo, la única vez en donde se ofreció algo unificado fue porque este dirigente, que sueña con cambiar la realidad de esta provincia de Córdoba, le escribió un libro de los peronismos hace más de 10 años con toda una serie de problemáticas que se han agravado, decidió dar un paso al costado y acompañar a Luis Juez. Vale suyo que ahora le vamos a pedir a los otros dirigentes, con nobleza, con humildad, sin caprichos, posicionándonos desde un lugar en donde entendemos que tenemos la opción más competitiva, más conocida, más preparada, con la mayor cantidad de intendentes, con los mejores cuadros técnicos para transformar Córdoba, que nos correspondan con un gesto. Y si no están de acuerdo con un gesto, y bueno, escojamos un método. Será una participación de la gente, pero ese será el rumbo. Creo que va a salir así. Yo ya, me gusta decirlo así, yo esta telenovela ya la viví. Y estuve durante 1 año y medio que me creían que me iba a pelear con juez, que esto, que lo otro, que cómo me miró, si tomó un café, si no tomó un café. Y al final del día, sorpresivamente para el PJ, y apareció una opción unificada, y bueno, tuvimos ahí, perdimos por 3 puntos, ganamos los legisladores, ganamos el Tribunal de Cuentas. En la próxima no se nos va a escapar. Rodrigo, que recorriste todas las localidades, como bien decís, ¿cómo encontraste el ánimo de la gente? Y ante alguna posibilidad de formar alianza, ¿con quién estarías dispuesto a resignar algún puesto de gobernador principalmente y quien te acompañe en la fórmula? Bueno, sobre el ánimo de la gente, conjugo 2 cosas, porque yo creo en esto. Creo en los estudios de opinión, no creo en los que solamente se sirven en los estudios de opinión. Creo en el contacto real con la gente y apreciar uno en primera mano la emocionalidad de la gente y hablar, como estoy haciendo ahora, y recorrer el territorio. No creo en los que solamente hacen eso. Creo que uno tiene que conjugar las 2 cosas, me parece de sentido común. Y es que lo que escucho, veo y me toca presenciar, me ha tocado en este departamento y en toda la provincia de Córdoba y en la ciudad de Córdoba también, condice mucho lo que veo también en las encuestas. Yo creo que hay 2 fenómenos. Hay un fenómeno nacional, de una especie de quiero creer que esto tiene que salir. Son 70 años de un peronismo que ha hecho involucionar al país, con discursos edulcorando la pobreza, con una retórica de un cierto progresismo, pero que a la postre no explica cómo un país tan rico como el nuestro tiene 50% de pobres. Entonces, a nivel nacional hay un eje, hay un clima, hay un cambio de época para mí, que es contundente. Ha sido verdaderamente el dato, el nivel de tolerancia social, la paciencia que la gente le ha dado en esto de aferrarse a una esperanza, que esta vez sea, si cuesta mucho, nos apretemos contra los yuyos y aguantemos el pampero, diría mi abuelo, y que pase, pero que la Argentina despegue, porque con los otros ya conocemos el devenir. Entonces, sí observo que, bueno, la economía tarda en reactivar, más que tardar en reactivar, tuvimos momentos recesivos, los datos económicos del último mes insinúan una pequeña recuperación. Ojalá. Entonces veo una sociedad cansada, pero que mantiene expectativa, que no quiere volver para atrás. Por eso me preocupa que el gobierno nacional no acompañe ese esfuerzo inmenso con ejemplaridad, porque siempre es necesario. Entonces hay casos que está teniendo el gobierno nacional que no lo ayudan anímicamente a la sociedad, que está dispuesto a darle a este gobierno un cheque con mayor plazo que le dio ningún otro gobierno de la historia democrática argentina. Ese es un proceso nacional. Y veo que Córdoba es uno de los actores centrales. Siempre dicen Córdoba es anti-kirchnerista. No, Córdoba no es anti nada. Lo que pasa es que las políticas del kirchnerismo, que no me gusta la diferencia tanto, porque yo soy franco, el kirchnerismo es peronismo y el otro es peronismo de buenos modos. Córdoba es una provincia que a las políticas del populismo peronista
somos una provincia del sector productivo, del sector privado, que creen en educación, con tradición industrial. No somos anti ellos son anti nosotros. Entonces, Córdoba es uno de los puntales. Yo veo que se mantiene el ánimo del cordobés de que no vuelva el pasado y de sostener a un gobierno aún cuando hay muchos desencantan. Pero hay otro clima que convive con ese, pero son dos cosas. No estoy de acuerdo con estas miradas lineales de que lo que pasó en la elección de diputados va a pasar en son dos fenómenos autónomos. El otro es hartazgo a 27 años de peronismo. Muy lógicos. Casi que te diría, no sé cómo es que no se dio antes. Yo siempre pensé que se iban a dar antes. Acabo de hacer una crónica de episodios de una gravedad institucional inusitada. Acabamos de describir el nivel de presión impositiva que tiene Córdoba. Bueno, finalmente me parece que se hizo el clic en Córdoba. Yo es la primera vez que veo estudios de opinión que hablan cerca de un 80% de los cordobeses quieren que haya una alternancia a los gobiernos del peronismo. Entonces, ese es el clima que yo veo en la gente. Mayoritariamente, no soy de verdad y no todo ciudadano piensa igual que el otro. Pero hay una corriente mayoritaria de los cordobeses que dice, bueno, si vamos bancando a ver cómo despega la Argentina, no volvemos para atrás. Y hay otro clima que convive con ese, y acá particularmente en Córdoba, al margen de lo que pase nacionalmente, demos vuelta a la página y cambiemos de signo político. Bueno, no sé si queda mucha pregunta. Bueno, más o menos puede sonar un poco redundante. Puedo también discernir un poco en cuanto a la opinión de la gente al caminar la calle, que bueno, si bien es cierto que los números de la Libertad de Avanza fueron arrolladores y fueron un fenómeno, y parecen serlo muchas veces, los indicadores han bajado mucho, y creo que eso es justamente el análisis que hace la gente que no llega a fin de mes y que no está pudiendo hoy poderle dar respuesta a sus abuelos, a un gobierno que se olvida de la discapacidad. ¿A cuánto más debemos rescindir los argentinos o cuánto más se puede pedir de menos al momento de poder buscar un cambio? Esa por ahí creo que es la pregunta del llano, de la gente en las esquinas, del que se sienta en el bar, del que cierra el comercio, que han cerrado muchos, de la metalúrgica que nosotros tenemos aquí en el interior de Córdoba, que no la está pasando bien para nada. Y tenemos por otro lado la visión del campo, de la gente que se levanta todos los días también a trabajar, que empuja de un sector productivo fuerte, pero que muchas veces sentimos que no alcanza o que no se ve reflejado esto en todos los servicios y también en las respuestas a la gente. Bueno, compartimos ese diagnóstico, dando cuenta de que el tránsito de un plan de equilibrar cuentas para no hacer demagogia, nunca es sin costos. Dicho esto, la idea de que la Argentina va a poder salir con crecimientos de sectores con tanta simetría, no va a salir la Argentina por el solo crecimiento de los hidrocarburos o de la economía minera, aunque particularmente está con una buena cosecha, y yo entiendo los sectores que digan es insuficiente, siempre se puede más, pero objetivamente hay un gobierno que por primera vez ha empezado a su manera, sin una calendarización como hicimos nosotros Juntos por el Cambio, pero empezó a bajar impuestos a las retenciones. Entonces me parece que es una senda. Dicho esto, nosotros en nuestros peros que ponemos le señalamos al gobierno la carencia de gestión, le señalamos al gobierno la carencia de inversión productiva, le señalamos al gobierno la carencia de mirada productiva. Eso es un poco la idea que nosotros tenemos. Creemos que no hay economía sin una macro ordenada, sin equilibrios, no se pueden lograr equilibrios fiscales sin que haya un camino de tránsito duro. Me parece una truchada el que dice, estoy de acuerdo con los equilibrios fiscales, pero que no haya ahorro en ningún lado, que no haya quita de subsidio. Bueno, ¿cómo lo vas a lograr, hermano? Al igual que aquel que dice, y la verdad que está bien que la Argentina internacionalice su economía, pero que ninguna industria sufra ninguna raspadura. Bueno, es complicado. Dicho esto, me parece que el tránsito del gobierno no lo lleva bien,
no lo gestionan, no cuidan mientras tanto. Esas son las diferencias que nosotros tenemos. Creo que Córdoba también tiene mucho para hacer ahí, y no veo un gobernador activo, veo un gobernador que todos los temas los usa para electoralizarlos, porque nuestra tradición, sé que este es un departamento que puede estar golpeado por el impacto industrial ante la aperturización de la economía. Dicho esto, no solamente este departamento, toda la tradición metalmecánica, acá más bien por un lado patista, pero todo lo que es industria automotriz, más bien del conglomerado de Córdoba Capital y el Gran Córdoba, está incluso más golpeado. Pero, ¿qué creemos nosotros? Que hay algo que es irreversible. Por ejemplo, es intolerable que nosotros como país, con la misma extensión cordillerana que Chile, exportemos 5.000 millones de dólares de producción minera, produzcamos, digo, y Chile 65.000 millones. Con la misma extensión, con 5 veces más de extensión costera que Perú, tenemos la misma producción pesquera que el Perú. Entonces, esa economía que indefectiblemente están haciendo y que no alcanza para generar desarrollo en los lugares donde no tenemos minería, aunque el norte de Córdoba podría tenerlo, o no tenemos hidrocarburos como es la provincia de Córdoba, no veo un gobernador atento a lo que hay que hacer, que es tratar de aprovechar nuestra tradición manufacturera, nuestra tradición metalmecánica para ser proveedores. ¿Qué tendría que estar haciendo el gobernador hoy? Convenios con Vaca Muerta, convenios con el gobernador de Neuquén, interactuar con el gobernador de Catamarca, con el gobernador de La Rioja, con el gobernador de San Juan, con el gobernador de Salta. Sin embargo, cada uno de los temas lo vemos tratando de ver qué rédito político le saca a Javier Milei. De hecho, por sí solas algunas industrias de acá ya empiezan a brindar servicios de logística o brindar servicios de proveer bienes a toda esa economía que está naciendo. Conclusión, creo que el gobierno nacional, al tránsito de la internacionalización de su economía, no lo acompaña con gestión. Creo que es desaprensiva en muchos aspectos. Creo que le faltan cuadros políticos, que le falta gestión. Coincido en esa mirada con Mauricio Macri. Lo que hoy representa el PRO es algo muy parecido a la mirada que tenemos nosotros. En qué acompañamos y en qué diferimos. En esas cosas diferimos, en las cosas más que muestran el camino, el norte, hacia donde tiene que ir la economía argentina. Bueno, esperemos que los frutos se vean más temprano. Muchas gracias. Bueno, vamos a aprovechar, vamos a hacer la última pregunta para ir terminando con esta conferencia de prensa, a donde se ha abarcado más lo que corresponde, ¿cierto? Está bien, aprovechando la visita de él, así que tomamos esta como la última pregunta, entonces nosotros podemos seguir con la reunión con los amigos como estaba previsto la visita. Dale. Bueno, recién se refería la colega al cierre de comercios en todas las localidades. Es un fenómeno que se repite en todo el país, pero en realidad lo que ha crecido es la compra online, o sea, el comercio online es lo que la gente opta en las localidades pequeñas. Sí, también en el tema del traslado y transporte también ha crecido. La mirada creo que debería ser más para el rubro de camioneros, que sé que se llega al mayor porcentaje, pero quizás nosotros como argentinos deberíamos tener esta mirada de poder sobrellevar este tema y dar ese paso a modernizarnos también y ponernos a ofertar mediante las redes sociales, como están haciendo muchos, y buscar la manera de comercializar cada uno de los productos. Porque hay gente que desde un pueblito de Catamarca, como bien decía, vende sus productos regionales o vende la indumentaria a lugares más inhóspitos del sur. Sí, comparto muchas veces. Yo creo que en momentos pasados que había procesos recesivos y cuando los ministros decían que eso se debía y que había aumentado el comercio digital, era como una especie de tomada de pelo, no se tomaba en serio. Pero hoy es un dato que se mezcla, digamos, es decir, yo doy cuenta, como dice ella, que el proceso de caída del consumo está golpeando las pymes. Hay un proceso de aperturización y de ingreso de bienes más baratos que golpea a muchas pymes, fundamentalmente las pymes industriales, eso es un dato de la realidad.
Hay un proceso de caída de consumo que afecta a los comercios y también a las pymes, y también, como otro factor, pero ya no menor como tiempo atrás, es un dato de la realidad, como impacta en los comercios tradicionales la venta online. No es un invento, es brutal, es disruptivo, hay que estar preparado y muchas veces va a ser desconcertante. Yo estuve el año pasado estudiando en una universidad de San Francisco, California, probablemente de las ciudades más ricas y poderosas de todo Estados Unidos, y fue el principal shock en San Francisco, tenía todos los locales cerrados. Cualquiera podía pensar que estaba en un problema económico. Salía a la calle y te das cuenta que el problema no era económico, era que efectivamente había un cambio de uso del consumo y nadie iba a shopping en San Francisco. Es decir, se mezclan las cosas, me parece, y hay desafíos múltiples. No sé. Bueno, damos por culminada la rueda de prensa. Muchísimas gracias a los periodistas por haber asistido y por estar siempre. Gracias por estar.